lo que es el derecho electoral. Hay infinidad de definiciones del derecho electoral, como tantos autores han pretendido interpretar, conocer y definir el derecho electoral. Dentro de eso hay varios antecedentes. Principalmente entre todos estos es lo relativo a los derechos humanos. En la Declaración de los Derechos Humanos, en lo que respecta a uno de ellos, que es el derecho de elegir y ser electo. Esta Declaración Universal de 1948 proclama el derecho electoral como urgente necesidad de sistematización, organización, promoción, aplicación de los principios generales de la jurisprudencia, lo que las normas que le informan a efecto de garantizar el derecho humano a elegir y ser electo, a participar en procesos electorales periódicos donde el ejercicio libre del sufragio se garantice plenamente. Entonces, para eso hay que desarrollar derechos, instrumentos, donde verdaderamente esto se pueda aplicar. Dentro de estos derechos universales también están los derechos cívicos, entre otros que se manifiestan, ¿verdad? A nivel que se manifiestan para efecto de interpretar el derecho electoral. En general, como todo derecho, puede empezar por una sistematización o como un conjunto de normas. En este caso que es con lo que puede empezar cualquier derecho, ¿no? En este caso específico del derecho electoral es un conjunto de normas, ¿no? que regulan la titularidad del ejercicio del sufragio activo o pasivo, ¿no? Esto del activo y pasivo, según corresponda en un momento determinado en la historia de los ciudadanos. Entonces decimos para elegir y ser electo. Hay varias nociones de esto, pero la que más nos interesa es de las dos perspectivas que tienen, el sentido amplio y el sentido estricto. En el sentido amplio es ver más allá de elegir y ser electos, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que es la normativa legal, positivas, lo consuetudinario, es decir, el conjunto de normas que regulan la elección de los órganos representativos, ¿verdad? O para los órganos representativos. Y en sentido estricto señala quién debe ser electo, quién es elector y quién es elegible. Y si el sufragio es universal, igual, directo y secreto. Nosotros lo tenemos contemplado en nuestra ley, en la ley electoral de partidos políticos, como el voto como un derecho y un deber cívico, ¿no? Inherente a la ciudadanía, es universal, secreto, único, personal y no delegable. Entonces eso va y está establecido en la primera parte de la ley electoral de partidos políticos, y ahí vemos en sí lo que se trata de concebir como lo que es la ciudadanía, que es parte entonces de lo que vamos a desarrollar, aunque sea un poquito el día de hoy. Entonces, con estas primeras interpretaciones sobre lo que es el derecho electoral,
vemos que el derecho electoral, desde sus propios antecedentes hasta su definición, vemos que se relaciona con una serie de categorías sociológicas, filosóficas, jurídicas. Entonces nosotros vamos a tratar de desarrollar con la relación que tiene el derecho electoral con algunas de estas categorías. Principalmente, como lo podemos ver, el derecho electoral se relaciona con la democracia, tiene sus funciones, los elementos, la ciudadanía, fuentes, principios de carácter general, como propios del derecho electoral. En ese sentido, creo que ir en correspondencia con lo que ustedes han visto en las primeras actividades del diplomado, o en las primeras sesiones del diplomado, pues lo que es la democracia. Es importante manifestar que también sobre esto han existido muchas definiciones, ¿verdad? Y quizás la democracia, una de las más leídas y que realmente es una matriz que se desprende en otras definiciones, interpretaciones, es la de Bobbio. Entonces sabemos esto, ustedes lo vieron en la primera sesión, de que se desprende, de las voces que se desprende la democracia, ¿verdad? Entonces, sobre estas definiciones, decimos que eso está expuesto desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y se valora la democracia como uno de los mejores, o el mejor sistema político. Por eso Norberto Bobbio sustenta que sin derechos humanos no hay democracia, y sin democracia no hay paz. Y lo traslada magistralmente en la definición que desarrolla sobre lo que es democracia, que es una de las primeras definiciones, y que decíamos puede ser una matriz para que otros también partan para poder definir democracia. Democracia, para él, la forma de gobierno en que se rigen las normas generales, están las leyes fundamentales, y por medio de esta resolver los conflictos, ¿verdad? Y sin necesidad, dice al final, sin necesidad a la violencia recíproca. Pero a lo largo de la historia y la evolución misma de la democracia, miramos que no es una cosa acabada, ¿verdad? Como lo dice Pietro Rothschild, es más que no puede ser que otra experiencia viva, un proyecto de emancipación siempre amenazado, discutible. Y el político norteamericano Robert Day manifiesta que reconoce que una de las ventajas de la democracia es que no acepta tiranías. Entonces, ¿por qué quisiera enfatizar un poco sobre esto? Porque también tenemos que ver, digamos, el proceso, el desarrollo del proceso democrático en el país, ¿no? Hay niveles o bien algunas importancias de carácter doctrinario de qué es la democracia, cuál es la esencia de la democracia, y la ONU manifiesta que entre todas estas, que tiene que haber en el final de esta lámina, que tiene que haber un régimen electoral, un elemento fundamental,
pero que no solo se reduzca a elecciones. La democracia es mucho más. Y en eso entonces vemos que a nivel de Guatemala hay tres, digamos, a mi criterio, tres elementos históricos importantes cuando estábamos hablando de democracia. Uno de ellos es en el derrocamiento de Ubico, y se da un cambio cívico-militar en la cual hay cambios fundamentales, algunos estructurales, cuando asume Arévalo. Es más, en su toma de posesión, Arévalo dice que Guatemala está en mora con la democracia, que la habían capturado. Y entonces se da una amplitud incluso de participación, digamos, lo que nos interesa es electoral, el voto para las mujeres con las condicionantes que se manifiestan en este periodo, que también es llamado el periodo o la década de primavera. La segunda expresión histórica es la preferencia de los guatemaltecos por la democracia, que se expresa en la masiva asistencia en 1985, donde se puede comprender que la participación de los ciudadanos por la democracia por la vía electoral. Y un tercer elemento histórico es el de la firma de los acuerdos de paz. A través de los distintos acuerdos de paz vemos que lo que buscamos es una democracia más plena, más participativa, ¿verdad?, donde se puedan estar todas y todos, y se abre espacio a otras expresiones que buscan efectivamente buscar la plenitud de la democracia. Estos tres elementos es a nivel, digamos, nacional. Entonces eso es respecto a la relación, digamos, al derecho electoral y la democracia. Hay también otros elementos como los que señalábamos en las láminas anteriores, como son los principios del derecho. El derecho electoral, como parte de la democracia en una sociedad, tiene sus principios, y dentro de esos principios, como dice Massieu, son caracteres originales del derecho electoral que se explican y justifican por su función, que consiste fundamentalmente por respetar el principio democrático. Dentro de estos principios que aluden al derecho electoral, está el de igualdad, está el de independencia, el de justicia, que son de carácter muy general. Ahora, propiamente como derecho electoral, hay una interesante propuesta que hace Hernández Bay, que es un jurista mexicano, y lo sintetiza en 4, siendo estos el impedimento de falsear la voluntad popular, que se desprende precisamente y descansa sobre lo que es democracia. Entonces, y que informa de todo el derecho electoral, sobre todo los demás, ¿verdad? En esencia, el postulado de la voluntad libremente expresada de los electores no se puede sustituir
Entonces, si recordamos lo que vimos anteriormente sobre el voto, ¿verdad?, que es único, personal, indelegable, entonces no se puede falsear esa voluntad popular, falsear esta voluntad popular es casi como sinónimo o suerte de corrupción electoral. Es decir, que todo acto, por el contrario, todo acto, todo hecho relacionado a lo electoral, a los procesos electorales, deben de tener esa legitimación a través del respeto, principalmente. Y dentro de eso también debemos de comprender qué es el sufragio, que está contenido y establece la ley electoral de partidos políticos, que se emite un sufragio es el que se emite en una elección o en una consulta popular. Entonces el sufragio, más allá de elegirse como un derecho político individual de primera generación, es también un mecanismo jurídico por medio del cual el pueblo ejercita la soberanía en un Estado democrático, moderno, y en igual de condiciones de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, de ahí la importancia de comprender esta categoría, lo que es el voto, que está en el artículo 12 de la ley electoral de partidos políticos. Entonces, también quisiera motivarlos para hacer un poco más participativo estas dos máximas que podamos tomarlas para poder discutir, participar. Esto es la prohibición de anular, para vulnerar o anular cualquier voto que haya sido válidamente emitido, pero principalmente los comicios electorales deben ser el resultado de la libre expresión de la voluntad del pueblo. Sobre esto pueden... Sí, compañero. Gracias, buen día. Mi nombre es Azuceli Rodas, de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposas, y en este primer punto que estamos viendo, los principios, me llama mucho la atención el primero, ¿verdad?, que la imposibilidad de falsificar el voto, pero cómo se da en la realidad y en la práctica la manipulación, la coacción y la compra de los votos en un proceso electoral. En relación a esto, pues existen todos esos factores, por eso hablábamos que eso va relacionado con la categoría de democracia. Y decimos, la democracia puede estar definido magistralmente, pero es la práctica y la que va a hacer que este sistema cada vez sea más, cobre mayor perfección. Pero ningún país en el mundo se puede acreditar que tiene el mejor sistema democrático, porque siempre se dan estas situaciones, porque la voluntad y la composición de la participación humana se puede traducir en eso. Esto que está pasando en Guatemala solo es una cuestión que yo creo que nadie se imaginó todo esto. Sí, se hablaba de esto y lo otro, pero no llegar a esta situación, ¿verdad? Y además falta por desarrollar otras cuestiones a nivel del concepto democrático, no judicial. No estoy llegando a eso, ya que ahora está en boga lo del principio de inocencia. Entonces, pero digo, desde el punto de vista de la democracia, es perfeccionar un sistema. Decía
nivel nuestro, de Arévalo, la participación en 1985, los acuerdos de paz, que ahora solo son un recuerdo, pero ahí establecen en los diversos acuerdos buscar una democracia estable en perspectivas de crecimiento y desarrollo cuantitativo, cualitativo. Y uno de los primeros que expresa eso es el acuerdo de Querétaro. Pero lo que queremos, lo que quiero yo compartir en este momento es decir que ese Estado puede ser. Entonces, en todo esto hay que ir buscando los elementos que pueda, ante todo esto negativo, los elementos para poder encauzar por la vía democrática este proceso. Es igual, nadie quiere volver a un estado de guerra o de conflicto que se suscitó en Guatemala. Nadie lo quiere, todos buscamos la democracia. Entonces esas son las diferentes lecturas que se dan sobre democracia. Sí, gracias. Gracias. Estuardo, mira, yo creo que es una cuestión muy importante todo lo que se habla sobre democracia. Yo traje a colación en una exposición que hice que en uno de los eventos, siempre relacionados con la capacitación, llegamos a la conclusión de que existían más de 500 acepciones para el término democracia. Yo propondría para todos los presentes y para ustedes como docentes en este caso, si podríamos verdaderamente en una forma simplificada dejar un término que sea claro y manejable para todos, porque se oye en el vocabulario común y corriente que manejamos el término democracia y se mete de una y otra forma en nuestras exposiciones y lo que hagamos, pero verdaderamente conociendo la complejidad del término podríamos nosotros en un momento determinado llegar a dejar siquiera en este evento que estamos desarrollando un término que pueda aclarar y hacer verdaderamente manejable en una forma sencilla el término, Estuardo. Mira, eso puede, no, es complicado, complejo, digamos, de llegar a definir, tener solo una definición. Así hay en diferentes campos de conocimiento humano. Desde lo más genérico de lo que es ciencia, pues hay muchos autores para definir ciencia. Igual serán otras categorías, más son estas categorías donde es más participativo. Yo te puedo decir que en ciencia hay muchas. Está Kerr, Spitkin, está Bunke, en fin, hay muchas definiciones. Entonces te estoy diciendo de carácter, digamos, más general de lo que es el conocimiento humano. Entonces, en esto que es más participativo hay diferentes definiciones, hay un sinfín. Pero nosotros solo nos quedamos con 2 o 3 porque creo que eso lo desarrollaron anteriormente con los compañeros de ciencia política. Y exponía la última del francés Pierre, que dice eso, la categoría democrática no es una concepción acabada, y que por eso digo, ningún país puede certificar que tiene la mejor democracia del mundo, pero que nadie quiere desligarse de esa categoría democrática. Ningún país te va a decir que es antidemocrático. Entonces es según la interpretación, según los momentos históricos. Y en nuestro caso te planteaba, digamos, estos tres aspectos, ¿no? Ya de nuestra realidad.
Entonces, otro de los principios de los que se habla es el principio de calendarización, ¿verdad? Es decir, que debe de ser, en el derecho electoral, debe ser breves y con exclusividad, que sean propios, ¿verdad? Es decir, que los procesos electorales se realicen siempre dentro de plazos cortos. Los procesos electorales afectan, en pocas palabras, directo o indirectamente, la vida política del país. De eso creo que es que no se puede refutar, al contrario. Entonces, de este principio está también el principio de la unidad electoral, ¿verdad? Que constituye y debe estar regulado por un ordenamiento jurídico propio, atendiendo al objetivo de lo que es un acto electoral, ¿no? Que no es más que obtener la representación política en la sociedad de los órganos para la dirección del Estado. Este sería un tercer principio, el de la no vulnerabilidad, que no se pueda vulnerar el voto, la calendarización, que debe ser corta, y este principio de unidad del acto electoral. Para efecto de eso se pueden distinguir tres etapas: la preparatoria, la consultiva y la integrativa de la eficacia. Para nuestro ordenamiento, en nuestro ordenamiento legal, hemos de una manera muy rápida y pasando revistas rápido precisamente a esto, decimos que en la ley electoral está la convocatoria, ¿verdad? Como un acto partiendo de estos tres principios de la unidad, de la calendarización y lo no vulnerable en la elección, ¿no? Entonces, en la convocatoria se señala o establece para qué es esa convocatoria, y de acuerdo a las reformas, la convocatoria debe realizarse la segunda o tercera semana del mes de enero, ¿verdad? Y las elecciones generales se efectuarán un domingo del mes de junio, ¿verdad?, de ese año en el cual se está convocando. Entonces, esto es para ir buscando, digamos, la interpretación de lo que tenemos en nuestra norma electoral y estos principios. Entonces, entre esos requisitos también está que el objeto de la elección, la fecha de elección, el distrito electoral, los cargos a elegir, que está establecido en la ley electoral. Bueno, dentro de esto, de lo que es el derecho electoral, también se relaciona y tiene sus propios elementos, ¿no? El derecho electoral es parte del derecho público político y parte del derecho como ciencia. El derecho electoral es parte del derecho político, y el derecho político público forma parte del derecho en general, que también comprende el derecho entre iguales y desiguales. Este es un elemento importante de lo que es el derecho electoral. Otro elemento del derecho electoral es que se manifiesta mediante un sistema de valores y principios que trascienden más allá, que trascienden en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, no solo limitarnos a las normas jurídicas, sino también que trasciendan en el espacio y en el tiempo. Otro elemento del derecho electoral, que es un sistema de doctrina jurídica, conocimientos sistematizados,
donde la experiencia, digamos, debe ser coherente, concatenado, con un orden de comprensión de lo que es y debe ser un ordenamiento jurídico. Entonces debe tener esta sistematización, y a eso es también poder en su momento que corresponda, o las condiciones, trasladar las experiencias humanas, ¿verdad? Porque todo saber en la materia electoral debe estar contenido en el derecho electoral. Entonces ahí se pueden trasladar ese tipo de experiencias, como lo que sugieren ahora los cambios, las reformas que ha tenido la ley, y ahora se manifiesta que deben de haber otras reformas, ¿no? Algunos dicen de segunda generación, pero creo que estas serían de tercera generación. El derecho electoral entonces debe regular, dar los instrumentos, manifestarse cómo deben de darse esos actos en procesos electorales fundamentalmente, ¿verdad? Y también el derecho electoral es una ciencia, ¿verdad?, que debe de ir buscando poder desarrollar por sí ante sí toda esa gama de normativas. Dentro de esto es buscar una de las cosas que se manifiesta a nivel de la sociedad, es buscar la autonomía, ¿verdad?, de lo que es el derecho electoral. Dentro de las funciones del derecho electoral, la principal, y es uno de los, como dicen, como se manifiesta o se señala a nivel del folclore nacional, ¿no?, que el derecho debe ser garante, y eso en la ley, en la ley electoral de partidos políticos, eso está como una máxima del Tribunal Supremo Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral es garante de la voluntad popular. Entonces el derecho electoral, dentro de esas funciones, es que se le asigna la función garantizadora, es decir, garantiza el Estado de Derecho, y al garantizar este Estado de Derecho, garantiza entonces los derechos fundamentales de primer orden de la ciudadanía, ¿no?, como es el derecho al voto. Tiene que garantizarse ese derecho al voto. Y también aquí hay una cuestión dialéctica: si hay un respeto, una garantía por el derecho al voto, se está garantizando un Estado de Derecho. También el derecho electoral tiene una función que legitima esos procesos. Si están establecidos, normados esos procesos, hemos visto que cada vez se legitiman de mejor manera, la sociedad se involucra más sobre estos procesos. Ustedes ven que hay diversas expresiones de la sociedad. Entonces se pueden señalar ciertos actos, lícitos, no lícitos, anómalos, no anómalos, pero no ha sido cuestionado de manera insistente, o con pruebas lo que es la función legitimadora del Tribunal Supremo Electoral, ¿no?
Muchas gracias, buenos días. ¿No pudiéramos clasificar mejor el derecho electoral como derecho electoral público y derecho electoral privado? Desarrollando el derecho electoral público, obviamente, en el sufragio para la elección de elecciones nacionales, y el derecho electoral privado relacionando con entidades privadas, por ejemplo, ONGs, fundaciones y asociaciones, también ejercen el derecho electoral dentro de sus respectivas entidades. Por supuesto que el principio y la mayoría de estatutos toman o copian de la ley electoral y de partidos políticos la estructura y el basamento jurídico dentro de las propias organizaciones privadas. Pensaría yo, creería que esa sería la clasificación, tomando el derecho como el principio, derecho electoral, sin embargo clasificándola como pública y privada. Es mi criterio, no sé qué piensa. Gracias. ¿Alguien quiere sobre esto antes de continuar? Bueno, realmente me gustaría dar una respuesta mucho más amplia, pero me voy a concretar a lo que dice el compañero. Creo que vieron ustedes como compañeros de ciencia política lo que era un Estado. Bien, lo que vieron sobre democracia, y al respecto de eso decimos que el derecho electoral por eso es un derecho público. ¿Cómo podría elegirse a nivel de lo privado si el voto es una categoría de carácter público para garantir un Estado de Derecho? Y entonces si lo hacemos como se manifiesta en lo privado, existirían tantas elecciones como tantos entes privados quisieran hacer esto. Entonces, ¿dónde está el sentido de buscar lo que dice la doctrina respecto a esto? Entonces creo que hay que ver que el derecho es de carácter general, universal, de aplicación para todos, en una sociedad determinada, dado un territorio. Sí, compañero. Muy buen día, Edgar Vázquez Ayala, participo por líder. Tal vez dos puntos básicos, queriendo entender lo que el compañero expresa, es desde el punto de vista de que dentro de las entidades de derecho privado también se ejerce el voto, también hay actos de democracia. Es decir, en una fundación, en una asociación civil, en cualquier tipo de entidad de estas, también se ejerce la votación dentro de sus miembros. Entiendo que por ahí va la concepción que el compañero maneja. Sí, en algún momento hay derecho electoral, aunque no precisamente dentro del contexto que lo estamos tocando el día de hoy. Por ahí entiendo el punto. Ahora, pasando al siguiente tema. Hace un momento su persona expresaba que para el tratadista Norberto Bobbio la democracia es la forma perfecta de gobierno. Sin embargo, en la obra del mismo autor, Norberto Bobbio, Formas de gobierno en la historia del pensamiento político, plantea dos supuestos: las monarquías democráticas en su forma perfecta, cuya forma imperfecta es la tiranía. Dentro de otras formas de gobierno habla de la democracia, cuya forma imperfecta es la oclocracia, y concluye, después de analizar todas las formas de gobierno en la historia política de la humanidad, señalando que la forma imperfecta de gobernar es la democracia. Y aclaro con esto, estoy trasladando el pensamiento de Norberto Bobbio, no el mío. Señala muy concretamente que la forma imperfecta de ese gobierno es precisamente la democracia, porque los excesos
que son tan frágiles, tan rápidos de llegar a ellos, provocan que la extralimitación y esa amplia participación, que controlada o bien manejada sería perfecta, pero lamentablemente es tan frágil y tan fácilmente de vulnerar, que provoca precisamente esa forma de imperfección que le ha denominado burocracia. Dentro de ese contexto, no va dentro de los argumentos que su persona presenta al señalar que Norberto Bobbio maneja a la democracia como la mejor forma de gobierno. Es más, en la historia de la humanidad podemos ver gobiernos monárquicos democráticos que se han mantenido estables. Ejemplo, Inglaterra, España.